cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar a realizar las observaciones sobre sus propuestas de diseño de logo símbolo. Vamos a compartir aquí entonces esta aplicación. Ya apareció acá. Está un poquito demorada la aparición de esta pantalla. Es que aquí se está trabajando ya con la última versión, que es Collaborate. Me parece que era mejor realmente la versión de Blackboard, pero pues ya la suspendieron, ya no está como tal disponible. Se demora mucho en aparecer. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí, funciona. Bueno, entonces vamos a revisar aquí la propuesta de Bernardo. Bueno, en términos generales, Bernardo, es una propuesta interesante esta primera que presentas. Me parece que todo funciona bien, excepto que estas dos tipografías, a pesar de que son pues muy descomplicadas y que de alguna manera eso también puede ser positivo, hay otras tipografías que bajo esa característica serían más interesantes. ¿Listo? Esta realmente no se ve tan bien. Pareciera tener ya un poco más de deformación de la que se debería, ¿cierto? Y esta definitivamente no tiene una buena legibilidad. Yo sugeriría cambiar esas dos tipografías, eliminar un poco todos esos detalles, estos de la zona café, estas lineecitas, lo mismo aquí en la zona naranja, ¿cierto? Eh, Porque al fin y al cabo, si se trabaja a un tamaño tarjeta de presentación, todos esos detalles realmente desaparecerían. ¿Listo? Entonces, un símbolo entre más limpio, entre menos cantidad de detalles, realmente se va a ver mejor, más eh, funcional, por un lado, y más fácil de llegar a digitalizar en el caso de que se llegara a perder el archivo original. Esta parte de atrás creo que es muy protagonista, ¿cierto? El círculo empieza a perderse un poco, ¿cierto? El círculo y todo lo que hay allá adentro con respecto al fondo, lo que quiere decir que ese fondo podría ser menos alto por arriba, por abajo, menos ancho y que quede bien centrado, pues con respecto a todos estos elementos que hay dentro del círculo de forma interior. Pero creo que la propuesta es bastante mejorable e pues iría bastante bien. Con respecto a la segunda propuesta, creo que definitivamente no funciona mucho el tema de eh, ese cubismo, ese triángulo. De pronto el color es una buena posibilidad o el manejo de tonos, pero realmente me parece que no es muy buena opción. ¿Listo? La tipografía tampoco es una buena elección. ¿Listo? Entonces el manejo de color también pierde mucho impacto,
se ve muy plano, con poca vida, teniendo en cuenta la temática particular. ¿Listo? Entonces pierde mucho impacto. Creería que le podríamos trabajar mejor, Bernardo, a esta primera propuesta. Vamos con las de Bernardo. Bueno, Bernardo, yo diría que eh, la primera propuesta pues definitivamente no es una buena opción, ¿cierto? Sin embargo, eh, las dos siguientes me parece que pueden ser muy buenas, ¿listo? Pero hay dos particularidades allí. Buenas selecciones tipográficas, ¿cierto? Buen diseño, aquí es muy elegante, muy interesante lo que se está manejando allí. Ojo, no efectos en logosímbolos, de relieves, de posibilidades 3D, de gradaciones de color, en fin. Lo que quiere decir que este elemento azul que enmarca, ¿cierto? Ese manejo de textos, ese símbolo, no debería tener esa gradación de color, sino ser completamente visible, ser completamente plano en su manejo de color. ¿Listo? Y se vería mucho mejor. Hace falta un componente importante y es la palabra light. Es fundamental para lo que se está solicitando. Habría que revisar entonces cómo aparecería allí, cómo se jugaría con ese texto dentro de la composición. Esperaría que ojalá al máximo no se vaya a dañar, muy seguramente aparecería por acá light. Ojo con el tamaño, que eso es importante. Yo me atrevería a decir incluso que Deli Drops podría subir un poquito de tal manera que ese light pueda tener un tamaño coherente. Este de abajo me parece que puede ser también muy interesante, ¿cierto? Mm, creería que incluso puede ser más interesante este que el segundo, porque ese Deli, en este momento, este Deli verde de abajo, es Deli, ¿listo? La tipografía lo dice, la forma, ¿listo? La descomplicación, pero a pesar de eso tiene una buena legibilidad y es una tipografía interesante. La otra también me parece que funciona bastante bien, por lo que este Deli es muy rígido, muy estilizado, ¿cierto? Entonces como que no es tan interesante como el de aquí abajo. ¿Listo? Mm, me parece que puede ser interesante. Faltaría el light, definitivamente. Esto también le da un toque bastante interesante, este elemento. Habría que revisar si se puede manejar acá también. Quizás el trébol este que manejas arriba. Creo que definitivamente podría ser por ahí. ¿Listo? El manejo de este tercero con las observaciones que hemos hecho de tipografía, de este elemento que resulta ser interesante y agregar la palabra light, mirando qué tipografía, qué manejo de color. ¿Listo? Excepto que aquí se cambie la tipografía, Delhi, también podría ser esta la opción. Y agregar el light, el manejo de color de este óvalo, esas podrían ser opciones. Vamos con Bernardo. Pero pues vamos bastante bien, ¿no? Eh, pues Bernardo, aquí hay un manejo realmente no muy adecuado de este círculo con un efecto allí de gradación para darle un aspecto tridimensional. No, trabajemos elementos planos, sencillos, ¿cierto? Sin tanto recurso de 3D
y de gradaciones de color y relieves y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Por otro lado, yo diría que es en extremo simple desde el color. No vende, no produce impacto. ¿Listo? No darían realmente ganas de entrar allí. ¿Listo? Porque es que estamos hablando de deli drops y son helados y el helado en sí es puro color o colores. Entonces realmente es muy elemental la propuesta desde lo que tiene que ver con el manejo de color. ¿Listo? Ahora bien, en lo que tiene que ver con la composición, fíjate que quedan grandes espacios dentro de ese círculo y realmente se siente mucho el vacío. Creo que en la diagramación no es la más adecuada dejar los textos arriba y que aparezca el símbolo de este cono pues abajo. Creo que hay que replantear también toda esa parte de composición. Eh, yo diría que podría ser interesante incluso eliminar el círculo y revisar obviamente las partes de color, pero hay que de todos modos, perdón, mirar ese símbolo de aquí abajo, cómo se puede integrar realmente con esto. ¿Listo? Eh, y mirar obviamente, al quitar el círculo, si esos serían los colores, esos verdes, porque ya sobre blanco pues podría ser una opción, a menos de que el círculo se deje únicamente con contorno, listo como el que vimos anteriormente, ese óvalo, pero creo que hay mucho por replantear todavía, Bernardo. Yo me quedaría incluso mucho más con este, ¿cierto? Pero muchísimo más. Me parece que es mucho más interesante. El contorno me parece bien, pero creería que tiene una gradación de color de dos tonos o tres, no, plano, un verde plano y listo. Esto me parece bastante bueno. Luego este Delhi realmente no me parece Delhi, la tipografía, me parece que es muy rígida, podría ser algo aún más interesante. Este Drops, lo mismo, una textura allí adentro, no, un color plano y quizás máximo, eh, digamos, el cambio de color entre un texto y otro, pero no que dentro exista como tal una textura. Trabajemos al máximo colores planos y olvidémonos también de efectos de texturas y ese tipo de cosas. ¿Listo? La sombra sería admisible, puede ser admisible. Mm, y luego viene el lado slide, que me parece que es una tipografía adecuada, pero, pero yo dejaría este símbolo un poquito más a la izquierda, ¿cierto? De tal manera que este Daily Drops incluso pudiese ser o estar un poco más arriba y jugar a un protagonismo mucho mayor por tamaño. ¿Listo? Para que no se sienta tanto vacío aquí. ¿Listo? Incluso podría pensarse en que este símbolo fuese más pequeño, no tan grande. Creo que hay muchas cosas por mejorar ahí, pero definitivamente este va mejor que el anterior. Bueno, muy bien. Vamos entonces con el siguiente. El siguiente diseño. El problema es que con este Collaborate se queda un poco.
pasar, pero pasan muy despacio. Esperemos un segundo. Ok, aquí ya recuperamos esa velocidad. Es que también hay unos que están muy pesados. Y con este Collaborate se retrasa como mucho el proceso. Esperemos un momento. ¿Qué va a hacer? Mejor cerrarlo y volver a cargarlo. Porque definitivamente se quedó allí. Bueno, iremos acá entonces. Hagamos un último intento. A ver si la carga.
definitivamente no. Se complica acá. Entonces vamos a continuar haciéndolo desde aquí. Ni modos. Freddy, me parece que es una muy buena propuesta. De hecho, la otra también. Creo que puede funcionar bastante bien. ¿Listo? Mm, realmente no estaría de acuerdo con el manejo de este color café, ¿cierto? Me parece que podría funcionar mucho mejor otro color, ¿cierto? Me parece que para la temática, pues en particular, pues definitivamente se vuelve un poco oscuro el diseño, no tan alegre, no tan motivador, no tan impactante. ¿Listo? Entonces habría que revisar esa parte. Eh, en lo que tiene que ver con esta segunda propuesta, me parece que es bastante buena. Fíjate que aquí incluso el color naranja funciona bastante bien. Quizás aquí podría ser también una posibilidad. Y quizás dejar el café para la tipografía de la parte inferior, por ejemplo. Me parece que es mejor este, más interesante. Aun cuando, de todos modos, aquí impacta mucho el manejo de color precisamente por el color de fondo oscuro. Me inclinaría más por la propuesta 2, visto por este, que por este. Y este pues habría que revisarlo, ¿no? Me inclino más definitivamente por esta propuesta en comparación a la anterior. Igual bastante buenas. Bueno, Melissa, entonces diría que la mejor propuesta definitivamente es la segunda. La primera me parece que le falta, ¿cierto? Le falta impacto. Ese deli no es tan deli, ¿cierto? Como pareciera. Abajo se ve más impactante, más interesante, más convincente. Me gusta de todo, me gustan cualquiera de los dos light, cualquiera de las dos tipografías puede ser una opción. Sin embargo, pareciera ser más interesante la de abajo, un poco menos rígida, un poquito más descomplicada y muy seguramente también por el hecho de manejar altas y bajas. Con respecto al símbolo, sería ideal eh, eliminar todos estos punticos. ¿Listo? Incluso me atrevería a decir que eliminar estos blancos de arriba, ¿cierto? De ese lado. Porque es que todos esos detalles tan particulares, tan pequeños, en el momento en que el símbolo se trabaje a un tamaño tarjeta de presentación, ¿cierto? Por ejemplo, pues todo eso va a tender a desaparecer. ¿Listo? Entonces, realmente no es necesario manejar ese tipo de detalles en un símbolo. Yo diría que definitivamente incluso hasta por la parte de color, la parte de diagramación es mucho mejor esta propuesta que la primera. Muy bien, vamos con Ángela. Mm, la segunda propuesta creo que está lejos, bastante lejos de, de algo realmente interesante, Ángela. La primera creo que puede tener un manejo de diagramación interesante. Sin embargo,
realmente lo que no convence aún es el manejo de color. Creo que con el color hay que replantear bastante. No sé realmente ese color café, qué trascendencia tendría allí, qué coherencia. Yo hablaría más de otro color, incluso ese casi magenta, ¿cierto? No es muy buena elección tampoco. Podría llegar a pasar que Delhi no fuese con la misma tipografía, ¿cierto? De drops, y eso le daría un poco más de riqueza al diseño, porque en este momento se siente un poco monótono, aun cuando la diagramación es interesante. De pronto habría que mirar si se maneja la misma tipografía, qué pasaría si uno de los dos textos cambia de color y no necesariamente ambos con ese magenta, que reitero es como muy triste, poco impactante, en fin. Y el café que definitivamente diría que sería para reevaluar. Muy seguramente podría una opción ser color negro, mmm, y eso pues dado el cambio de ese color magenta, habría un alto contraste de pronto por allí, quizás incluso un gris, pero yo diría que hay que revisarlo bastante, aun cuando va bien, creo que se puede mejorar todavía mucho más. Bien, esas serían las observaciones, quedo pendiente de sus entregas, buen fin de semana y seguimos en contacto.